quiero aclarar que soy asesor científico de una compañía de rehabilitación tecnológica en Nashville, Tennessee. Los objetivos de la presentación es principalmente revisar la complejidad del sistema nervioso autónomo, revisar las principales disfunciones autonómicas que ocurren después de una lesión medular, revisar la historia del desarrollo de los estándares internacionales para documentar las funciones autonómicas remanentes después de una lesión medular, también conocidos como ISAFSCI, presentar la validación de la evaluación ISAFSCI y presentar un caso interactivo al final. Durante las pasadas 2 décadas, la comunidad internacional de lesión medular, tanto científica como clínica, se han dado cuenta de que existe una necesidad de poder evaluar la función autonómica de los pacientes con lesiones medulares. El éxito del INSCI o forma Asia, que ustedes pueden ver ahí y la pueden bajar, está en español, pueden bajar por el sitio Asia, ha sido exitosa, pero a pesar de que puede hacer una evaluación del lado derecho, izquierdo, motor y sensorio, falta algo en esta forma, y lo que falta es exactamente la evaluación del sistema nervioso autónomo. Y esto llevado a la creación de los estándares que vamos a hablar. ¿Por dónde comenzar? Obviamente vamos a comenzar por lo básico. El sistema nervioso autónomo tiene 2 partes, el simpático y el parasimpático. Los órganos que ven ahí están inervados por ambos sistemas. La parte cortical, el hipotálamo, la parte cortical ayudan a coordinar estos 2 órganos. En el caso del simpático tenemos que los cuerpos neuronales se encuentran al nivel torácico de T1 a T12 y lumbar 1 al 2. Y estos tienen unas neuronas preganglionares que sinapsan con unas neuronas postganglionares a nivel de la cadena preganglionar. Y esas neuronas tienen fibras que van hacia los órganos que que influyen, perdón. Vale enfatizar que los órganos los más importantes, obviamente cardiovascular y las glándulas sudoríparas también. En el caso del parasimpático, tenemos cuerpos celulares que se encuentran al nivel de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10, igualmente en los sacros, del 2 al 4. Vale la pena mencionar que el nervio vago, que es el número 10, influye o inerva en la parte cardiovascular, y vale mencionar que la inervación parasimpática, no abarca los vasos periféricos. En el lado derecho pueden ver la parte del corazón, está en inglés, en la parte de la superior e inferior del cuerpo, y en la parte inferior ven el parasimpático, donde ven lo que no influye, que son los vasos periféricos. Esto es importante, ¿por qué? Porque al nivel de una persona con lesión medular se van a encontrar diferentes deficiencias, variaciones dependiendo del nivel de la persona, obviamente. Les voy a dar un ejemplo aquí, un paciente normal, una persona normal sin lesión medular, en el cual tiene su sistema simpático parasimpático funcionando. En el momento que una persona tiene una lesión tetrapléjica, obviamente pierde la función por debajo del nivel de la lesión, en el cual tenemos una disfunción supraespinal, y en ese momento tenemos que obviamente el corazón y los vasos sanguíneos de mayor parte del cuerpo pierden el control simpático. En el caso de pacientes parapléjicos, obviamente la lesión sería mucho más abajo. En este caso, hablemos de uno de T6, va a haber una lesión por debajo, una supresión, información por debajo de la lesión, y vamos a ver, el paciente va a tener el corazón, tiene un control autonómico normal, y los vasos sanguíneos por debajo del nivel de la lesión pierden el control simpático. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles es que, como ejemplo, tenemos
A nivel cervical, del lado derecho está el resumen en español, al lado izquierdo está el resumen en inglés. Cuando las personas tienen lesiones cervicales torácicas altas, hay una pérdida del control simpático, supraespinal y periférico. El vago se encuentra intacto, porque es parasimpático. Hay disreflexia autonómica, que es muy común en estos pacientes, y la hipotensión ortostática se ve. En los pacientes con lesiones torácicas medias y torácicas bajas, existe el control simpático intacto a nivel cardíaco. Hay una pérdida parcial del control periférico. El vago todavía se encuentra intacto y la disreflexia autonómica no es tan común. Y la hipotensión usualmente se debe a una falta de condicionamiento. Igualmente, en las torácicas bajas hay una pérdida del control supraespinal, control cardíaco. No hay pérdida, perdón, del control supraespinal con el control cardíaco, el cual se encuentra intacto. Y la pérdida es mínima al control periférico. No hay disreflexia autonómica y la hipotensión igualmente es por falta de acondicionamiento. Entonces, es claro que la lesión medular espinal motora sensitiva completa versus la lesión medular autonómica completa tiene una relación muy estrecha y es importante entenderlas ambas. Nosotros en este momento solamente evaluamos las motoras sensitivas por medio de INSCI o la forma ASIA. Y esto llevó a crear el ISAFSCI, que son los estándares autonómicos que se crearon en el 2012. La historia comienza en el 2005, cuando se crea el comité por medio del Dr. Korsakov de Canadá, y él crea unos subcomités de intestino, vejiga y función sexual. Más adelante, en el 2007, se hace una publicación para justificar la edición de los estándares. Y en el 2009 se hace una publicación de estas normas internacionales que al final llevan al producto final, que es lo que ven ustedes ahí en el lado derecho, en el 2012, que son los estándares internacionales para documentar las funciones autonómicas remanentes después de una lesión medular. La idea era que como la forma ASIA no tiene una manera de poder evaluar el sistema autonómico en el paciente, la idea era crear una página que ayudara a complementar el examen de ASIA. Les puedo decir que yo en mi entrenamiento en esos años, 2011-12, a nosotros entrenaron, muy poco usamos esa forma, pero era les voy a mostrar más adelante, tenemos estudios relacionados con eso y ahora está cambiando y estamos haciendo un empuje para que la gente los use más. Por eso es esta presentación. La forma autonómica de SASCI en español, la tradujimos para ustedes, está en la parte, en la columna horizontal, ven los sistemas ya con las condiciones anormales, y el vertical ven los sistemas del corazón, la presión arterial, la sudoración, la temperatura y el control pulmonar. Asimismo, en la parte autonómica del corazón ven lo que es anormal, desconocido, no evaluable, etc. Igual en cada órgano. Y en las condiciones anormales pueden encontrar, por ejemplo, el corazón, si es bradicardia, taquicardia, se decidió que es la más importante, igualmente que las arritmias. La presión arterial, también por la hipotensión ortostática, reflexia autonómica o presión arterial por debajo de 90. La sudoración, igual sudoración por sudoración incrementada por encima o por debajo de la lesión o disminuida. La temperatura, hipotermia, hipertermia. Y el control procopulmonar, que era importante para determinar si el paciente podía respirar voluntariamente o tenía que tener asistencia ventilatoria. Entonces, eso fue lo que se determinó que fue lo más importante para valorar en la hoja. En cuanto al sistema urinario, el sistema intestinal y el sexual, se determinó que lo más importante era determinar la conciencia de la necesidad de vaciar la vejiga, la capacidad para evitar las pérdidas, la continencia en el esfínter y el método que usaba el paciente. En el intestino se determinó que lo mejor es la sensación de necesidad de evacuar, la continencia de heces, la contracción voluntaria de esfínteres, y en la parte sexual se determinó que la excitación psicogénica refleja el orgasmo, igualmente que la eyaculación, y la mujer la menstruación era lo más importante que se podía evaluar. En esta ficha, comparada con la anterior, ustedes pueden ver que tiene números. En esta se puede dar un número de puntaje, 2 por normal, 1 por reducido, 0 por PDA y no examinable.
Quiero aclarar que este tipo de decisiones fueron hechas de acuerdo a lo que más se ve, fue una decisión clínica, y en estos momentos se encuentran discutiendo si se deben añadir más o se deben unir algunas. En el 2015 se decidió hacer una evaluación clínica. Como les expliqué, mucha gente no usaba el ISAFSCI o los estándares autonómicos para ver si se podían usar y si era valioso usarlos. El estudio fue hecho retrospectivo en Vancouver. La decisión fue tratar de comparar los estándares autonómicos con la escala de Asia al momento que se admite el paciente y a la alta. Y se hicieron datos estadísticos. Los resultados, como ven ahí, no cambian mucho de lo que se ha publicado en muchas revistas científicas de lesión medular. Las heridas más comunes son automovilísticos, caídas, accidentes recreacionales, de trabajo, violencia. Más que todo son sexo masculino. No cambia mucho, pero lo importante fue esto. Los resultados de los formularios. Se demostró que en el momento en que se hace la admisión, la forma Asia se llenó en un 94% comparado con la forma de los estándares autonómicos internacionales, la EAI, que fueron solamente 58%. Igualmente, en los formularios de Asia, al momento de la alta, se llenaron en un 85%, pero solamente el 40% fue llenado al momento del paciente sale al hospital. Se cree que fue debido a una experiencia y también a la falta de evidencia al momento, que fue lo que pasó con mucha gente. No se encontró mucha diferencia o tendencias claras de acuerdo al nivel de la lesión. En cuanto a las que se completaron bien, la mayoría se completó correctamente, 88% con una variante de 5%, pero las tasas bajas se dieron en el nivel torácico, bajo y lumbar. En cuanto a las funciones del tracto urinario, intestinal y sexual, las que se completaron bien se completaron con una manera, la que menos se completó fue la parte sexual. Y la sección de urodinamia no se completó. Entonces, lo importante fue que en el momento que se entra el paciente y sale el paciente del hospital, se documentaron disfunciones autonómicas. Es decir, existió un número significativo de pacientes que presentó disfunciones autonómicas y se observaron disfunciones en cada subsección de los estándares, lo cual es importante para determinar el manejo clínico del paciente y el tipo de disfunción que va a tener. Igualmente, la urodinamia no se evaluó ni al ingreso o a la alta. Esto es entendible porque muchos hospitales no tienen esa habilidad de hacer ese examen. Igualmente, con la presión arterial también se vio lo mismo. Según la distribución de la disreflexia autonómica, igual que la hipotensión ortostática, fueron consistentes con la severidad y el nivel de lesión medular. Y el aumento de la hipotensión ortostática a la alta con lesiones medulares cervicales se piensa que fue por el uso consistente del examinador al hacer el examen. Las conclusiones que se dieron en este estudio se determinaron que los estándares pueden incorporarse en los exámenes de rutina de admisión en la alta. La tasa de media de finalización o la tasa de completación de las secciones fue más o menos un 83%, con la tasa menores al momento de llenar la función sexual. Los estándares autonómicos internacionales nos ayudan a captar una amplia gama de funciones autonómicas que nos ayudan a determinar el manejo clínico. Y últimamente las funciones autonómicas que se vieron fueron las mismas que se han descrito en manuscritos anteriores. Después se hizo unos datos sobre la validación de la evaluación ISAFSCI, a ver si se podía replicar. Y en el 2017 se hizo un estudio con el objetivo de descubrir la confiabilidad entre evaluadores del ISAFSCI. Se buscaron pacientes crónicos de más de un año con un protocolo estándar y se hizo la hoja forma de Asia, que es el Zelinsky, y se completó igualmente la ISAFSCI, que es el estándar autonómico. Después se repitió el ISAFSCI a los 14 días y se encontró una confiabilidad entre los evaluadores moderada cuando se hace el componente autonómico general
pero en el tracto urinario inferior del intestino y la función sexual se encontró una variación, una componente, una confiabilidad muy alta, perdón. La conclusión de los investigadores fue que el ISAFSCI o los estándares astronómicos internacionales tienen al menos una confiabilidad moderada y hasta alta entre los evaluadores, especialmente cuando se compara con la vejiga, el intestino y la función sexual durante la evaluación, lo cual fue muy importante porque ahora que se puede validar, se podría usar. ¿Cómo lo usamos? Con un estudio de caso. Tenemos un paciente, David, es un programador de computadora de 42 años con una lesión medular C5 EASB o ASIA-B que resultó de un accidente automovilístico hace 4 semanas. El paciente llega al hospital de nosotros de rehabilitación a la fase aguda, después de la fase aguda, perdón, y al ingresar la frecuencia cardíaca de David era 88 y su presión arterial supina era de 90/52 miligramos de mercurio. Después, mirándolo a través de las notas clínicas, ven que en los episodios David se queja de mareos y aturdimiento durante un tiempo de cuidado agudo. ¿Cómo completamos esa parte para los estándares autonómicos? Como podrán entender, al momento de la admisión, obviamente uno tiene que hacer las preguntas y de acuerdo a eso, uno puede seguir llenando al mismo tiempo. La idea era llenar esta forma con el NISQI. Si el paciente tiene bradicardia, taquicardia, mirar los records o la historia clínica, perdón, la hipotensión, disreflexia, etc. O sea, esta hoja se llena al momento de la admisión y se compara eventualmente en otras secciones o otras evaluaciones que se hagan más adelante al paciente. 2 semanas después, David está listo para ser dado de alta. Mientras estaba en rehabilitación, el paciente presentó presión arterial elevada de 130/90, la frecuencia cardíaca 52, con un dolor de cabeza intenso y sudoración. Cuando se bloqueó el catéter y los síntomas se resolvieron cuando se cambió su catéter. Quiero aclarar que 12 semanas es excesivo acá en Estados Unidos. Yo creo que esto es de datos de Canadá. Nosotros aquí en Estados Unidos mantenemos un paciente de lesión medular tetrapléjica más o menos entre 4 y 6 semanas en rehabilitación. Cuando completamos esta sección del formulario, sabemos que David ha tenido una bradicardia, se presentó con una bradicardia. Tenemos también reflexia autonómica y pues le preguntaremos, de acuerdo a la presentación clínica, si él ha tenido aumento de hiperhidrosis. Igualmente, cuando David comenta que puede llenar su vejiga y puede tener control voluntario y usa catéteres intermitentes, a ese momento se puede llenar los estándares autonómicos de acuerdo a las funciones que David tenga. Y al momento de las erecciones parciales, pensamientos eróticos, sensación orgásmica, y él continúa que no haya eyaculado, entonces se hace igualmente con lo mismo. Y tenemos en la función sexual una excitación psicogénica, refleja y no eyaculación. Quiero aclarar que en el 2020 se están haciendo revisiones de las normas autonómicas. Los miembros del comité se han dado cuenta que hay que hacer cambios y van a hacer aclaraciones y expansiones. Entonces, en estos momentos se encuentran muchos de los cambios se encuentran estudiándose y se van a hacer a conocer a final de este año. Si quieren saber más acerca de las evaluaciones de las funciones del sistema autónomo, por favor, pueden ir al Azure Learning, el ASTEP, que es el curso para autonómico, es el módulo 1, y le puede dar a ustedes un componente autonómico anatómico fisiológico, les dice las funciones autonómicas luego de una lesión medular y les ayuda con el abordaje de evaluación de las funciones autonómicas. Les quiero decir que ninguno de mis residentes cuando llegan acá a rotar, no llegan sin tener el INSTEP, que es el lado izquierdo, que es la forma hacia entrenamiento, y el ASTEP, que es el autonómico, que es del lado derecho. Nosotros les pagamos el curso y lo hacen antes de llegar a mi rotación. El mensaje para llevar a casa, la evaluación autonómica de los individuos con lesión medular es tan importante como la evaluación neurológica. Si tienen más preguntas y quieren saber más acerca de los cursos de capacitación, el ASTEP está en estos momentos accesible a ustedes en el Azure Learning. Y los estándares autonómicos nos ayudarán en el futuro y ahora mismo
a documentar y detallar el impacto de la lesión medular en la función autonómica de nuestros pacientes y ayudarlos para tener mejores resultados durante la rehabilitación. Esas son las lecturas de todos los sitios web que analizo. Y al final, muchas gracias por dejarme, por invitarme. Si tienen más información, si quieren más información acerca del Comité de las Américas, pueden ir al website que está ahí. Si tienen preguntas, ahí está el correo de las Américas de Asia para cualquier tipo de pregunta que tengan. Les quiero agradecer por la invitación y espero verlos pronto. Gracias.